Bueno, la primera lectura y el Salmo, perdón, el Salmo no, sino el Evangelio están como parecidos, ¿cierto? ¿A qué se parecerá el Salmo, perdón, la primera lectura con el Evangelio? ¿Quién me quiere comentar? ¿A qué se parecerá? ¿Cuál sería el mensaje central de esa primera lectura? Porque esa primera lectura es bien del juicio, dice, ya es el tiempo, ¿cierto? Es el tiempo. Y nos habla que los malvados serán llevados ¿a dónde? Al fuego y que desaparecerán, dice, ¿cierto? Pero también es como una lectura que nos da también esperanza. ¿Y esperanza para quiénes? Para los creyentes, para los que están bien a los pies de quién? De Dios, de Dios. Eso nos lo dice a nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. El tiempo, ya estamos en el tiempo. Pero cuando decimos que estamos en el tiempo, es la realización del reino de Dios en medio de quién? De nosotros. Ya estamos en el tiempo del reino de Dios. Sin embargo, nosotros vemos en el Evangelio que en el Evangelio encontramos es como un tiempo próximo en el que Jesús va a ser entregado, va a ser martirizado, crucificado y va a morir, ¿cierto? Él les habla del templo que va a ser destruido. Pero ¿de cuál templo se refiere? Se refiere es al templo que es Él mismo, Jesús, ¿cierto? Sin embargo, los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo va a ser el día? ¿Cuándo va a ser esa hora? Y ya hablando de los tiempos finales, el Señor les dice, cuidado, porque van a venir muchos diciendo que ya es el tiempo, pero todavía no es. Hay otros van a decir, es aquí, es allá, pero todavía no es. Y nos habla a nosotros de unos signos. Y sin embargo uno a veces se da cuenta que a pesar de que en las iglesias se anuncia, se predica, de estar atentos, la gente no lo está. Miremos por ejemplo como en el año 1000, revolución también, porque supuestamente el mundo se iba a acabar. Y mucha gente votó todo y se quedó en la ruina porque hubo personas engañadoras diciéndoles que había que donar absolutamente todo porque ya no hay nada más que hacer. Y entonces la gente donó todo y se quedaron absolutamente sin nada y no pasó absolutamente nada. Ahora miremos por ejemplo próximos al año 2000. En 1996, mes 6, día 6, supuestamente que el mundo se iba a acabar. Yo estaba recién ordenado, recién empacadito, desempacado. Y entonces fui a visitar mis familias allá en Fusagasugá, a mi papá y a mi mamá, y me invitaron a un grupo de oración. Y claro, estaban en boom de que en el mes 6, día 6 de ese año, el mundo se iba a acabar. Y entonces en el grupo de oración hicimos la oración pertinente, normal, una oración muy bonita, un grupo carismático, bonito. Y en el diálogo una señora llega y me pregunta, padre, ¿cierto que para ese día 6, mes 6, tenemos que tener agua bendita, tenemos que tener un cirio, unos fósforos, porque para la medianoche hay que prenderla, porque si pasan muchas cosas hay que prender eso y vamos a ser salvos? Yo le digo, pues la verdad, yo no le doy ninguna garantía de que el mes 6, en el día 6 de este año 1996, el mundo se vaya a acabar, porque es que la palabra es clara y nos dice que nadie sabe el día y la hora. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús algo así como esto, en una palabra también en el Evangelio le dice, ni siquiera el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él, Jesús. Ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo es el momento. Ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo es el día final. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Estén listos. Estén listos.
porque también nos dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Y cuando sabe uno que viene el ladrón? Uno no tiene la certeza. Si uno supiera cuándo viene, pues hombre, los ladrones perderían el oficio, porque entonces uno estaría preparado, ¿cierto? Pero desafortunadamente uno no se prepara. ¿Y qué hacemos? Damos papaya. Y desafortunadamente ellos aprovechan el momento en que uno, como dice vulgarmente, da papaya. Y ese momento, cuando uno da papaya, es justamente el momento en que uno menos se lo espera, en el que uno a veces tiene seguridades y uno cree que ya lo tiene absolutamente todo. Pero pasa también como el que sembró mucho, que nos habla la palabra, y dijo, ya tengo la vida mía asegurada, voy a ser granero y voy a empacar allá. Y el Señor le dice, necio, necio, ¿tú crees que tiene todo asegurado? Y esta misma noche, cuando tú crees que tienes todo seguro, el Señor te va a llamar. El Señor te va a llamar. Y entonces nosotros vemos como también en esa oración que compartimos con estas personas, y yo les decía a ellos, bueno, agua bendita ¿para qué? Cirio encendido ¿para qué? Si tú no estás en paz con Dios, eso no sirve absolutamente de qué, de nada. Tú puedes cargar escapularios, enredarse aquí manillas y cargar cristos, llevar imágenes en sus bolsillos, incluso hasta bendecidas, se las bendecimos y se las cuelga bendecidas. Pero si en tu corazón no está el amor de Dios, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Y yo le decía a la señora, lo que tiene que preocuparte no es por tener agua, no es por tener cirios, no es por tener sábanas blancas para poner ahí. Lo que debes tener es un corazón puro y limpio delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Eso es lo que nos va a salvar. El amor que nosotros tenemos de Dios, ¿en dónde? En nuestro corazón. El amor. Porque a la final nos dice la palabra, la fe pasa a un segundo plano. La esperanza pasa a un segundo plano. Lo único que nos queda aquí delante de Dios es el amor. Cuando llega el día, lo único que nos lleva a nosotros a estar a los pies del Señor es el amor, que ha sido alimentado precisamente ¿por qué? Por la fe, ¿cierto? Yo creo en Dios, descubro el amor de Dios y realizo ese amor de Dios ¿en dónde? En mi vida. Yo tengo fe en Dios para realizar en mi vida y en la vida de las demás personas el amor de ¿quién? De Dios. O sea, ¿o para qué es la fe? Si no es para que nosotros vivamos el amor de Dios. Para eso es la fe. ¿O para qué es la esperanza? La esperanza es para que fruto, o yo tengo la certeza, vamos con la fe, ¿cierto?, de que eso que Dios me prometió por haber amado me va a ser concedido. O sea, amo y espero recompensa por el amor que he tenido y por la fe que he cultivado en el amor de ¿quién? De Dios. Pero cuando llegue el día, esas dos cosas pasan, y lo que nos acerca a Dios y los que no tienen unidos a Dios es el amor. Y esa es la importancia que nosotros debemos tener en nuestra vida, de cultivar un amor que nos lleve a relacionarnos de manera muy especial ¿con quién? Con Dios. Pero recuerde que yo siempre le recalco y le digo, el amor de Dios tiene colita, y esa colita que tiene el amor de Dios es el amor al prójimo. Amas a tu prójimo, cuidas a tu prójimo, o mantenemos pelando y hablando mal del prójimo. Porque cuando yo pelo y hablo mal de mi prójimo, ahí no estoy demostrando amor.
De hecho, la palabra nos dice, cuando nos habla a nosotros del amor, nos está diciendo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo lo da, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo perdona. Y decía el Papa en estos días, o leía yo una frase donde decía, hay que perdonar incluso a pesar de que la otra persona no venga a disculparse. No tenemos por qué esperar que vengan a disculparse. Solamente si amas como Dios quiere que ames, perdonas. Y si la otra persona viene a disculparse, con más veras tengo que concederle que el perdón. Porque el fruto del máximo amor que nosotros tenemos como creyentes nos dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus hermanos. Y una muestra grande de amor, de dar mi vida por mi hermano, en muchos de los casos, es concediéndole el perdón. Amar a mi hermano para tener paz, tranquilidad, armonía y estar bien. Muchas veces no es por estar bien con el hermano, porque a veces hay personas difíciles, complicadas, que uno les perdona. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Uno siempre les perdona, pero esas personas no cambian. Y a pesar de que no cambien ellos, el que tiene que cambiar, ¿quién es? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Amarle y perdonarle, a pesar de que no podamos estar bien con esas personas. Pero lo importante es que yo esté bien ¿con quién? Conmigo mismo, esté bien con mis hermanos, aunque ellos no quieran estar bien conmigo, y estar bien ¿con quién? Con Papito Dios. ¿Ven la colita que tiene el amor de Dios? Ahora, ¿cuándo es el tiempo? Nos dice, vienen unas señales, ¿cierto? Aunque de esas señales pareciera que se dan a través de todos los tiempos: persecuciones, guerras entre los pueblos, hambre. Nos habla de señales en el cielo extraordinarias que nos demuestran a nosotros que el tiempo de Dios ya ha llegado. Nos hablan también de que estarán en contra, incluso por el amor de Dios, estarán en contra nuestra amigos, familiares, y peor aún, dice, les matarán. Varios de ustedes van a ser asesinados, van a morir por causa, ¿quién? Mía. Miremos lo que está sucediendo en otros países, los que hemos visto noticias. Sí, en Chile Y a cristianos y todo eso, aunque a veces ve uno, pero eso no lo justifica. A veces experiencias espirituales de iglesias también maltratadoras, que toleran el mal, no denuncian, entonces están pegadas al poder, y ahí es donde una experiencia espiritual se convierte en el opio del pueblo. Cuando hay iglesias que en vez de trabajar por la comunidad, por promover al pobre, al sencillo, está unida a un poder sencillamente con otras ambiciones y otras aspiraciones diferentes, es distinto, es complicado, porque la iglesia es y debe estar según el modelo que es ¿quién? Cristo. O sea, si ese modelo nosotros lo tenemos bien claro, Jesucristo fue, como nos dice la palabra, a servir y no a ser servido, no a explotar a la gente. Fue a servirle ¿a quién? A la gente. Como nos dice el Papa, los obispos no tienen que ser príncipes, ni los sacerdotes príncipes. ¿Qué debe ser un obispo, un sacerdote? Un servidor ¿de quién? De la gente, de la comunidad, llevando el mensaje ¿de quién? De Dios. Llevando el mensaje ¿de quién? De Dios. Amarnos a nosotros mismos significa también valorarnos, valorar nuestras capacidades,
valorar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos ser. Amarnos a nosotros mismos es trabajar también, no solamente para beneficio mío, sino para beneficio de quién, de las demás personas, de mi familia, de la comunidad. Por eso vemos aquí a un San Pablo que dice: sed imitadores míos, sed buenos imitadores. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Porque es que algunas personas cogen a veces esas cosas para decir, bueno, es que él nos dice imitarlo, entonces tenemos que adorarlo, o no. Cuando él dice, sean imitadores míos, están diciendo, mírenme cómo amo yo a quién, a Dios. Miren lo que yo hago por amor a quién, a Dios. Entonces, la vida de los santos no se convierte en procesos de adoración cuando yo descubro para qué es la vida de los santos. Porque la vida de los santos no es para que nosotros adoremos santos como a veces pasa en algunas partes. La vida de los santos es para que nosotros nos demos cuenta que hay personas y existieron personas capaces de amar a quién, a Dios, incluso capaces de dar su vida por quién, por Dios, e imiten la fe que yo les he transmitido. Imitarla es ¿cómo? Él les había enseñado y vivir conforme o parecido a como él que vivió. Y él vivió fue amando a quién, a Dios, consagrado en el seguimiento de quién, de Dios. Y por eso entonces cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y yo me doy cuenta que soy una persona capacitada para hacer muchas cosas, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Y por eso San Pablo dice, he sabido que dentro de ustedes hay algunos que viven teniendo capacidades y viven orondos sin hacer absolutamente nada. Dice San Pablo en esta lectura de acá de la Biblia, pero la que leí en otro lado, aquí dice, preocupados y ocupadísimos en hacer nada. En la lectura que yo coloqué por el Facebook dice, no hacen nada, no trabajan, pero sí quieren estar metidos absolutamente en todo. No hacen nada, pero sí están metidos y metiendo cizaña en qué, en todo. Dice San Pablo, sí, trabajen para que tengan su sustento y no estén sencillamente allí amparados a que la comunidad, a que sus mismas familias los sostengan cuando uno puede que trabajar. No es el caso de las personas que ya han, por ejemplo, como en el caso del amigo, ¿cierto? Ya una persona que trabajó toda la vida y todas las cuestiones, es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. No es el caso, por ejemplo, ya de personas, por ejemplo, como nos habla la palabra de viudas o ya personas mayores o que hay incapacidades, ya es diferente. Y ahí es donde el Señor entonces nos llama a algo que se llama la famosa caridad, ¿cierto? La caridad de los hijos para ¿con quién? Con los papás. De que si los papás trabajaron y se molieron el hombro dándoles para que ellos salieran adelante, ya en la época adulta los hijos le colaboren a quién, a los papitos. Eso está en uno de los mandamientos que nos dice honrar a padre y a madre, y ese mandamiento es tan maravilloso que es un mandamiento que nos dice a nosotros con bendición. O sea, Dios bendice a quien ayuda a quién, a sus papás, a quien honra a su padre y a su madre. Mi hermano, él tiene como la devoción. El 10% de lo que él gana, ¿para dónde va? Para la casa, donde mi papá y donde mi mamá. A mí se me ha dificultado un poquito, yo colaboro con lo que puedo y todas esas cosas así,
pero yo admiro a mi hermano porque él sagradamente, el 10% de lo que él gana, ¿para dónde va? Para donde mi papá y donde mi mamá. Y uno lo ve siempre prosperado y bendecido, con dificultades normales y todas esas cuestiones así. Pero él es un ejemplo de que ese mandamiento de honrar a papá y a mamá es un mandamiento, como nos dice la palabra, con bendición. Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Por eso, entonces, si nosotros miramos bien lo que es el acontecimiento de esta palabra que Dios nos enseña hoy, lo dice el Evangelio al final, nos lo dice al final. Sencillamente estén atentos, porque el premio, ¿quién lo va a tener? Aquella persona que persevera. La persona que persevera. Vamos a ser perseguidos, habrán guerras pueblo contra pueblo, hablarán mal de nosotros, pero sobre todas esas cosas, ¿qué nos dice el Señor? Sean perseverantes. Perseveren en el amor ¿de quién? De Dios. Perseverar, ¿qué significa? Hombre, ame a Dios a pesar de qué? De los problemas, de las dificultades, a pesar de muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Perseverar significa estar ahí, a pesar de todo lo que pueda pasar, estar ¿dónde? Ahí. Y lo mismo debe suceder con quién. Hoy en día que los hogares están destrozados y que la gente no quiere, entre comillas, hacer esos procesos. De hecho, la relación de Dios con el pueblo es una relación esponsal, de esposos. Los que han leído el Cantar de los Cantares se dan cuenta de esa relación tan bonita y tan amorosa que Dios tiene con su pueblo, el amado, con la amada, hermosa mía, amada mía. Esos piropazos que le echa, tus ojos son como palomas, tu cuerpo como palmera, y cosas así por el estilo. Dios es un caballero y es también romántico. Es un romántico, es un Dios de amor, que nos ama tanto y que Él quiere que nosotros aprendamos también del amor que Él nos da. Pero eso sí, ¿qué hay que hacer? Perseveremos en el amor ¿de quién? De Dios. Perseverar en nuestras relaciones, como por ejemplo el esposo con la esposa, la esposita con el esposo, respetarnos. Perseverar en el amor de Dios. Conscientes de ese llamado que Dios nos hace, continuamos nuestra celebración. Amén.